Había tomado unos cuantos sorbos de mi café tibio mientras descansaba en la sala, cuando Sara, del Departamento de Recursos Humanos, apareció con su cabello rubio y brillante, asomando la cabeza, y dijo: «Andrea, ¿puedes acompañarme un momento para hablar?». Esa palabra rápido es el lenguaje secreto en la oficina que significa que están por despedirte con una sonrisa falsa. Así que la seguí por el corredor, pasando junto a los mismos practicantes que yo había entrenado el verano anterior, cruzando la sala de servidores que personalmente mantuve cuando tuvimos aquella crisis en el 21, hasta llegar a esa pequeña y sin vida sala de reuniones donde las esperanzas se congelan. Ya había 2 trajes formales sentados esperando. Sara se acomodó en una esquina de la mesa como un cuervo vigilante. Tom, del área financiera, evitaba mirarme a los ojos, y supe de inmediato que algo no andaba bien. Se avecinaba una despedida definitiva. «Andrea», comenzó Sara con un tono que pretendía ser empático, pero que sonaba falso, «la empresa ha estado haciendo una revisión interna, y debido a la reorganización y recorte de costos, tu posición será eliminada». «¿Despedida? ¿Como si fuera un atardecer romántico?». Asentí una vez, con calma. Sara parpadeó. Claramente no esperaba esa tranquilidad. La mayoría de las personas entran en pánico, lloran o suplican por alguna alternativa. Yo número. He pasado 15 años en este edificio. He visto cambiar 6 directores generales, 4 renovaciones de marca y 2 desplomes bursátiles. Sobreviví al moho del dispensador de café, a la fuga de agua en el segundo piso y a Gary del departamento de compras. Fui quien redactó la lista de proveedores que aún usan para contratar consultores externos. Vi cómo la mitad de mi trabajo fue destrozado por supuestos expertos en agilidad con egos inflados. Pero entonces vino el golpe final. Tom carraspeó: «Hay una opción, si te interesa. Estamos creando un rol híbrido de soporte en el área de mantenimiento. Sería un puesto de medio tiempo, pero te mantendría en la nómina. Principalmente limpieza y reabastecimiento. Quizás alguna tarea ligera de custodio». Mi mente se quedó en blanco. Por un momento pensé que no había oído bien. «¿Me estás ofreciendo un puesto de limpieza?», pregunté en voz baja. Sara se rió alegremente. «No es solo limpiar pisos, es una oportunidad para una transición. Lo vemos como una sinergia entre departamentos». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Sin ruido, sin dramatismo, simplemente definitivo, como el cierre de una bolsa para restos. Sonreí, y esa sonrisa les inquietó más que cualquier grito. «Gracias por la oferta», dije mientras me levantaba. «Pero creo que exploraré otro tipo de sinergias». Y me fui. No hubo gritos ni lágrimas, solo un estallido silencioso en lo profundo de mi piel. 15 años de lealtad archivados en gastos menores y arrastrados a la papelera digital de recursos humanos. El correo para bloquear mi acceso al sistema ya estaba en camino antes de que el ascensor me dejara en el vestíbulo. Llegué a casa, me quité los zapatos y serví el último trago del vino barato. Mi correo electrónico hizo ping. Pensé que sería spam, pero no lo era. El asunto decía: «¿Sigues interesada en consultoría?». Lo miré fijamente. Era de Blake, un viejo conocido de una cumbre de proveedores en Denver hace años. Mencionó que su empresa paralela estaba haciendo adquisiciones estratégicas y me preguntó si quería aceptar contratos de consultoría. Lo había ignorado en su momento, pero esa noche decidí abrirlo. Antes de contarles qué pasó después, hazme un favor pequeño. Estoy tratando de llegar a mis primeros 10,000 suscriptores y prometo que las historias que siguen serán aún más intensas. Dale al botón si aún no lo has hecho. Ayuda a una chica. Es gratis y acumula karma corporativo. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, respondí. Le envié un mensaje corto. El correo de Blake fue simple: 2 frases y una tarjeta digital de una empresa llamada Marlowe Strategic Holdings, que nunca había escuchado. «Espero que estés bien, Andrea. Avísame si te interesa hacer consultoría a medio tiempo. Estamos revisando algunas operaciones técnicas y necesitamos a alguien que realmente entienda lo que está pasando». Eso fue hace 4 meses. Nunca respondí. Estaba demasiado ocupada arreglando software antiguo para los ingratos parásitos de Devlin Group, Inc., mi ex empleador convertido en un desastre. Ahora estaba sentada en mi sala, con ropa cómoda, sin vino, con la rabia hirviendo bajo una calma aparente, como un fuego detrás de un vidrio esmerilado. Hice clic en responder y ahí quedó el mensaje abierto. «¿Qué clase de trabajo?». Tecleé y envié sin releer, sin darle vueltas, porque la versión de mí que aceptaba un empleo de limpieza ya no existía, y la que habla ahora domina el arte de la venganza silenciosa. 12 horas más tarde, Blake llamó,
Su voz estaba tan fría como la recordaba. El tipo que te hace imaginar a alguien con demasiados relojes caros y sin nunca usar posavasos. Tenemos una oportunidad, dijo. ¿Has oído hablar de Bannon Holdings? Me reí. Solo cuando tuve que hacerles reportes urgentes. Ese es el patriarca de Devlin. Un silencio se extendió en la línea. Espera, dijo con calma. ¿Trabajaste 15 años para Devlin? Caray, estamos por comenzar la auditoría profunda sobre ellos. Yo no tenía idea, y ellos tampoco. Él soltó una risa contenida. ¿Quieres entrar? Sí, respondí. Mándame el NDA. El documento llegó 10 minutos después. Formal, rígido, sin margen para dudas. Lo repasé, firmé y devolví tan rápido que casi no noté la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Querían correr el riesgo de contar conmigo como proveedora. Yo era la responsable del sistema que ellos querían proteger con cláusulas legales. Escribí la mitad del contrato, que hoy sigue acumulando polvo en el cementerio digital de SharePoint. Buscaban a alguien capaz de hurgar en el núcleo de una compañía con un bisturí y encontrar el tumor oculto. Yo fui quien creó ese maldito tumor. Nos reunimos por Zoom al día siguiente. Su carpeta de diligencia era pobre, demasiado pobre. Unos pocos PDFs, organigramas descuidados, listas de clientes clave y dependencias de sistemas que parecían obra de alguien intentando engañar en una entrevista de tercera ronda. Pregunté, ¿quién dirige la arquitectura de sistemas? Blake levantó una ceja. Técnicamente, si dices que sí, yo digo que sí. Y así, dejé de estar sin empleo. Me instalé, sin credenciales, sin escritorio, sin taza conmemorativa ni pizza de viernes. Pero tenía algo mejor, acceso con propósito. Una empresa llena de arrogantes que ni siquiera sabían que acababan de pisar un campo de batalla. Ahora hablemos de la cláusula que escondí en el contrato proveedor de 2017. La que está a punto de hacer temblar al Departamento de Fusiones y Adquisiciones. El equipo de Blake volcó los archivos en un drive compartido llamado Devlin Due Diligence Fase 1, un basurero digital lleno de informes incompletos, registros vencidos y hojas de cálculo hechas por alguien que claramente creía que el formato condicional era magia negra. Abrí una carpeta llamada Visión General de Infraestructura y me eché a reír. Tenía un diagrama del sistema sin actualizar desde hacía años. La arquitectura en la nube aún mencionaba servidores que desmantelamos en 2019 y que aparecían bajo los antiguos responsables de seguridad. Mi nombre, Andrea M. Tilden, todavía estaba ahí. Mal escrito, pero vigente y vinculante. Cuanto más profundizaba, peor era el panorama. La empresa no tenía ni idea en qué lío se estaban metiendo. No existía una auditoría actualizada de software. No había claridad sobre los complementos de terceros en sistemas críticos. Ni siquiera notaron que el panel de soporte funcionaba con una API obsoleta que su proveedor había alertado hace 18 meses. Devlin nunca pagó por el parche. Solo redirigieron el tráfico y esperaron que nadie se diera cuenta de esos contratos. Abrí un PDF titulado Acuerdo Maestro Exclusivo de Proveedor 2017 y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Página 4, sección B, cláusula 7.3. Yo la había escrito. Peleé por esa cláusula durante una acalorada discusión en la sala de reuniones del departamento legal, cuando un ejecutivo quiso saltarse el lenguaje de exclusividad para tomar atajos. Dice así: en caso de adquisición o transferencia de activos, todos los derechos exclusivos del proveedor se vuelven intransferibles automáticamente, salvo que se renegocien con las tarifas originales y con consentimiento mutuo. Traducción: si Devlin intentaba vender la empresa, todos sus contratos exclusivos quedarían anulados, a menos que obtuvieran un permiso por escrito y pagaran las tarifas originales, que eran ridículamente bajas para los estándares actuales. Resalté esa cláusula, dejé un comentario, una alerta urgente para bloquear cualquier adquisición, y abrí un documento nuevo en Lucidchart. Empecé a mapear cada sistema que había tocado, cada integración, cada conmutación por error sin documentar, cada truco barato que usamos cuando algún ejecutivo exigía una optimización ágil sin presupuesto. El plano del sistema interno de Devlin salió de mí como un vómito de bilis. Cuando terminé, tenía un mapa de batalla tan detallado que podía anticipar dónde la corrupción se extendería primero. Sincronización vulnerable en el inventario y el procesamiento de pagos. Protección de datos del cliente en Threadbare. Mejor ni entrar en detalles. Etiqueté cada sistema con una puntuación de dependencia.
retraso en mantenimiento y fecha de última auditoría, la mayoría sin haberse realizado jamás. En la esquina inferior añadí una nota. El 90% de esta infraestructura aún corre en plataformas que diseñé personalmente. Sin mantenimiento, sin copias de seguridad, eres responsable de ellos. Eres responsable de sus tropiezos. Me senté frente a la pantalla. Ni con orgullo ni con resentimiento, solo una extraña y clara satisfacción, como si finalmente hubieras diagnosticado la enfermedad que casi te mata porque la empresa dejó de documentarse. Esa noche estaba cavando su propia tumba. Recibí un mensaje débil de Blake. ¿Este mapa es valioso? No, Blake, no es valioso, es combustible. 2 noches después, por simple curiosidad morbosa, inicié sesión en el portal interno de proveedores de Devlin y casi derramé mi té. Aún tenía acceso. No como administrador, pero sí permisos suficientes. Alguien había dejado activo mi perfil de consultora, probablemente para eliminarlo en el próximo barrido trimestral, la versión de limpieza de primavera de recursos humanos. Por ahora yo era un espectro dentro del sistema, sin alarmas, sin bloqueo de credenciales, solo un acceso silencioso a un rincón polvoriento de una compañía que aún creía que me había ido. No pirateé nada, no falsifiqué ni evadí seguridad. Usé el mismo enlace que había usado durante 3 años. Ingresé las mismas credenciales y ¡boom! Ahí estaba. Andrea M. Tilden, supervisora de operaciones estratégicas, con una etiqueta digital de consultora colgando de mi perfil como un cartel fúnebre en un cadáver. Hice clic en la carpeta de proveedores, esperé, abrí contratos maestros, esperé de nuevo y ahí estaba. Una lista maestra de proveedores actualizada hacía 6 semanas. El PDF se abrió lentamente y su peso cayó sobre mis hombros como un abrigo viejo que nunca debía haberme quitado. Páginas y páginas de contratos, anexos, montones de cláusulas, nombres que no había visto en años, logística de terceros, análisis del comportamiento del cliente, una startup privada que integramos en 2020 y que probablemente aún funcionaba con ilusión y café barato. Y en la página 19, allí estaba, cláusula 14b, enterrada como una mina bajo 7 capas de texto legal estándar. En caso de transferencia corporativa, la exclusividad del cliente y el servicio quedarán anulados a menos que se renegocien bajo los términos originales firmados, con un acuerdo de continuidad certificado. Recordé haber escrito esa cláusula con mi sangre. Recordé que el departamento legal me dijo que era demasiado estricta. Recordé haber ganado la batalla. Y ahora esa cláusula seguía vigente. Docenas de contratos, infraestructuras enteras, todas atadas a ese pequeño párrafo, capaz de anularlas en una venta, porque no se puede vender lo que legalmente deja de existir tras la adquisición. Descargué el archivo desde mi perfil activo, cerré la ventana, cerré sesión, borré el historial y eliminé el ID del dispositivo. No estaba hackeando, solo hacía inventario de lo que había creado. De vuelta en Zoom con el equipo de Blake, subí el archivo a nuestro canal seguro y escribí: no pueden vender lo que no pueden transferir. Silencio total por 1 minuto. Blake marcó la alerta roja y la envió a legales. Me quedé en la oscuridad, dejándolo madurar. Pensaron que me habían borrado. Resulta que solo me archivaron y olvidaron que todavía tenía las llaves. No está mal para una conserje, ¿verdad? El aroma del café, mezclado con el aire de startups frescas, llenaba la sala. Ya sabes, esos muebles endebles, versiones acústicas indie de canciones antiguas, y mesas llenas de personas que fingen que Slack es una personalidad. Yo estaba en la esquina, con mi portátil abierta, bebiendo una bebida que costaba $9, pero aún sabía a culpa y almendras. Blake estaba enfrente, tecleando en su Mac como si estuviera desactivando una bomba. A nuestro lado, 2 jóvenes analistas susurraban sobre modelos financieros como si prepararan un examen final. Estábamos afinando el paquete que caería como un martillo sobre la mesa de la sala de juntas de Devlin. Era intenso, implacable, perfecto. Entonces, mi teléfono vibró. Notificación de LinkedIn. Brian Keller acaba de publicar una actualización. Brian Keller, director ejecutivo de Devlin, haciendo una publicación humana en LinkedIn. Un hombre cuyo único mérito fue sobrevivir el tiempo suficiente para escalar posiciones y convencer a otros de que él construyó esa escalera. Le hice clic por costumbre y allí estaba, en todo su esplendor de manipulación corporativa. El liderazgo no se trata de ser popular, es cuestión de visión. Las decisiones complicadas preparan el camino hacia un futuro más ágil y fuerte, la resiliencia que nuestro equipo demuestra en esta temporada de cambios.
Adjuntaba una foto suya sonriendo frente a una pared de cristal, con las mangas remangadas y los brazos cruzados, posando como un cliché de ejecutivo pensativo, rechazada como imagen de archivo. Infierno, liderazgo, ICO resiliencia, transformación, and martes. Casi me atraganto con mi latte demasiado caro. Hola Blake, dije inclinando la pantalla hacia él. ¿Sabes cómo intentan mostrar que todo funciona perfectamente? Sí, bueno, su valiente líder tiene antecedentes de posponer las auditorías de TI para ahorrar costos, por lo menos 2 años. Además, retrasó todas las renovaciones clave de licencias el año pasado y las clasificó como gastos de emergencia. Blake parpadeó. ¿Estás segura de que fui yo quien se quejaba? Era él quien ignoraba los reportes. Le hizo una señal a uno de los analistas. Mira ese riesgo en la nota adicional sobre fallos de auditoría. Ambos comenzaron a escribir frenéticamente. Seguí desplazándome por la publicación de Brian, que ya acumulaba 400 me gusta, la mayoría de ellos aduladores de la industria y antiguos becarios con la esperanza de subirse a una escalera que probablemente les haría caer. Alguien comentó, inspirador, otro escribió, verdadero liderazgo. Y yo me reí. Tranquila, afilada, quirúrgica, porque sabía lo que se venía. Brian creía que estaba superando la tormenta. No se dio cuenta de que la tormenta ya estaba dentro. Edificio. Luciendo mi vieja placa de consultora y sonriendo mientras tomaba un descafeinado. No era solo Schadenfreude, era precisión pura. Cada frase que publicaba se convertía en una pista más, un dato más para nuestro informe de riesgo de adquisición. Su vanidad era nuestra palanca, su visión, una carga. El cuchillo no solo se estaba afilando, ya estaba enterrado hasta el hueso, y lo mejor, me lo entregó en bandeja. Todo empezó con un mensaje de Eli, del área de cumplimiento. ¿Estás bien? Sin contexto, sin seguimiento, solo eso. Como si hubiera tenido un accidente automovilístico, no una masacre de recortes en hojas de cálculo. Luego llegó otro de Marsha, encargada de proveedores. Están perdiendo la cabeza. Keller convocó una reunión general y soltó algo vago sobre reforzar la protección legal. La mitad del equipo cree que nos van a vender. La otra mitad teme despidos en la segunda ronda. Nadie duerme. Entonces Scott, con quien compartía quejas frente a las máquinas expendedoras, envió un mensaje que me hizo soltar una carcajada en plena reunión. Pase lo que pase, esto huele a tu tipo de caos. Si estás dentro, parpadea 2 veces. No parpadeé, no respondí. No les di lo que realmente buscaban. ¿Esto es lo que estás haciendo? Porque no estaba haciendo nada. Simplemente estaban demasiado cerca de la cerilla cuando por fin prendió la mecha. Esa misma tarde recibí un correo con el asunto, reconectando, de Sarah Holtz, de Recursos Humanos, como una secuela mala que nadie pidió. Hola Andrea, espero que estés bien. Quería contactarte para saber si considerarías volver como asesora temporal. Estamos reevaluando algunos sistemas y tu conocimiento histórico podría ser invaluable para la gerencia mientras exploramos algunos cambios organizacionales. Cambios organizacionales. Dios mío, no pudieron evitar usar ese cliché. Ni disculpas ni rendición de cuentas, solo un intento pegajoso de amarrar un paracaídas a la cola de un avión ya en caída libre. Lo leí 3 veces y luego lo archivó, sin respuesta, sin reacción, solo una pequeña lápida fría y silenciosa. En mi Gmail estaba guardado en una carpeta llamada Bóveda 2, Desesperación de Recursos Humanos. Sabía lo que ocurría detrás de esas paredes de cristal. Susurros en la sala de descanso, reuniones improvisadas a puerta cerrada, gerentes intermedios actualizando el directorio de Slack para saber quién sería el siguiente en desaparecer. Los rumores corrían, algunos creían que se avecinaba una bancarrota, otros sospechaban problemas regulatorios, algunos incluso mencionaban sabotajes, lo cual resultaba deliciosamente irónico. Nadie sospechaba de mí, porque nadie en Delin realmente me había visto. Solo conocían a Andrea, del departamento de operaciones, la que siempre solucionaba los problemas, la que nunca hacía escándalos, la que trabajaba horas extra los fines de semana en silencio. Nunca vieron el sistema completo, los puntos débiles, los fallos, las trampas que había aprendido de memoria como si fueran mi propia huella digital. Pensaron que me había ido sin ruido. No se dieron cuenta de que me había ido con dinero. Y ahora, cada mirada nerviosa por encima del hombro, cada mensaje privado en Slack marcado como confidencial, cada alerta gélida del departamento legal, era un espectro sin nombre que acechaba en la empresa. No iba a regresar, ni a consultar, ni a arreglar nada. Ya estaba en donde debía estar.
y la base que construyeron sobre mi trabajo comenzaba apenas a fracturarse. A las 9:12 de la mañana, un correo electrónico fue enviado. Asunto: resumen final de riesgos del paquete de adquisición de Delin con señales de alerta. Fue dirigido a una lista selecta de ejecutivos y abogados en la casa matriz de Devlin y enterrado en el PDF adjunto en la página 17, en negrita, con notas y enlaces activos, estaba la mecha. Cláusula 14. B. Acuerdos de exclusividad de proveedores no transferibles. Un texto escrito por mí en 2017, que había pasado de letra pequeña, ignorada, a una guillotina financiera en toda regla. Vi cómo caía en tiempo real. Se podía sentir la detonación en el silencio. A las 9:31 apareció el primer mensaje en nuestro Slack interno. Atención, el asesor general de Delin acaba de solicitar una revisión completa de las líneas rojas. A las 9:42, una reunión legal de emergencia fue agregada al calendario interno, sin asunto. A las 10:15, el socio principal de Marlo respondió un correo electrónico. Solicito un contacto directo con alguien que conozca la arquitectura heredada de proveedores. Blake me mandó un mensaje con una sola palabra. ¿Te unes? Dije que sí. Una hora después estaba sentado en una sala de videoconferencia segura, con el cabello recogido, gafas puestas y una expresión neutra que ocultaba la satisfacción que ardía en mi interior. No sabían que asistiría hasta que aparecí, en silencio, en el recuadro de la esquina de la pantalla. Solo habían invitado al asesor estratégico. La reunión arrancó con formalidades, voces bajas, todos fingiendo que no se trataba de un campo de batalla. Los abogados de Devlin parecían recién capturados por el pánico, con la mirada perdida. Uno de ellos era el mismo socio que me dijo una vez que mi cláusula no se podía aplicar a gran escala. Parecía no haber dormido en 3 noches. Entonces, el jefe legal de Marlo les explicó con calma el documento y señaló un obstáculo importante en la transferibilidad según las obligaciones contractuales existentes. Específicamente, la cláusula 14b de los acuerdos con múltiples proveedores establece una cláusula de no transferencia en caso de cambio de propiedad. Alguien del lado de Devlin interrumpió. Nunca tuvimos un problema con esa cláusula antes. Blake se inclinó hacia adelante, con voz suave y fría como el hielo negro. Eso es porque nadie había intentado comprarlos antes. El abogado pasó a la diapositiva siguiente, mostrando una versión resaltada de la cláusula. Mi cláusula, junto con una columna titulada Contratos en riesgo 47. Renegociar con las tarifas originales es inviable. Es probable que el servicio se interrumpa. La retención de clientes está en riesgo. Actualmente, esto se clasifica como un bloqueo crítico. Comenzaron a sudar. Vi cómo el jefe legal susurraba algo a alguien fuera de cámara. Otro ejecutivo empezó a teclear frenéticamente. Una mujer al fondo mostró algo en un segundo monitor, con los ojos bien abiertos mientras revisaba. Intentaban encontrar una forma de esquivar el problema, deshacer lo que ya había explotado, arreglar lo irreparable. Y entonces llegó el momento que esperaba. Apareció el rostro de Brian Keller. Su cámara se activó. Miró la pantalla, miró los documentos y luego me vio. La pausa fue perfecta. El reconocimiento apareció en sus ojos como un hematoma. Apretó la mandíbula. Su voz, aunque contenida, delataba el pánico en las pausas. Andrea, no hablé, no sonreí, no parpadeé, solo lo miré directamente a los ojos a través de la pantalla. Bajó la mirada, volvió a leer la cláusula y vio mis iniciales al pie del contrato. DMT. Él lo sabía. Sabía exactamente qué había hecho y cuándo lo había hecho. Y fue entonces cuando comprendió que no era el momento. Esto era una autopsia. La sala de juntas estaba hecha de cristal y arrogancia, una vista del horizonte de la ciudad que solían dominar. La luz del sol brillaba sobre la mesa pulida, como señalando a los responsables. Entré con el equipo de Marlo, líneas limpias, carpetas negras, 0 charlas superficiales. Nadie me presentó. Nadie necesitaba hacerlo. El ambiente cambió en cuanto crucé la puerta. Brian Keller ya estaba sentado, con un traje más ajustado de lo que recordaba, la frente brillando lo justo para mostrar la presión. Cuando sus ojos se posaron en mí, se congeló. Parpadeó. Su mente necesitó un segundo para comparar mi imagen con un archivo que creía eliminado. Andrea, dijo con voz ronca. Uno de nuestros socios habló antes de que pudiera hacerlo. Soy Andrea Molina, asesora estratégica. Aportaré información técnica y contractual para la revisión. Brian asintió lentamente.
Ese tipo de asentimiento que ocurre cuando la vida pasa ante tus ojos y solo recuerdas todos los atajos que tomaste. No volvió a dirigirse a mí directamente, pero lo intentó. 2 horas después, tras el exhaustivo análisis del consejo de Marlowe, cláusula por cláusula, cada una como una pala de tierra sobre la valoración de Delin, Brian pidió hablar conmigo en privado. Me gustaría conversar con Andrea en privado, dijo en voz baja, con las palmas juntas, como un predicador pidiendo lluvia. Blake me miró. Negué con la cabeza una vez. No, no estoy enojada, no estoy arrogante, simplemente terminé. La reunión se reanudó. Lucharon por recuperar terreno, intentaron defender el valor, minimizaron las cláusulas de exclusividad, las lagunas en las licencias, las fallas en las auditorías, pero cada vez que buscaban un punto de apoyo, les hacíamos caer. Más adelante ni siquiera tuve que decir una palabra, porque se ahogaban en mi silencio. A las 4 horas, los abogados de Devlin parecían listos para rendirse. Brian ya no hablaba, miraba fijamente la mesa, como si, con suficiente atención, pudiera ver un pasado mejor. La adquisición no fracasó, no salió como soñaban. Términos renegociados, recortes drásticos en la valoración, sin bonos de retención, sin garantías claras, solo una compra de activos mucho más ajustada y desprovista de fanfarronería. Y yo, de pie junto a la ventana cuando terminó, miré el mismo horizonte que solía ver desde el piso del que me echaron. En aquel entonces me ofrecieron $500 y un trapeador. Dijeron que todavía podía formar parte del equipo. Ahora no podían pagarme, ni siquiera sabían cómo dirigirse a mí. No pronuncié un discurso, no guiñé el ojo, no monologué. Simplemente recogí mis cosas, asentí hacia la sala y salí. Pero en mi mente escribí la última línea en la pizarra de todo este desastre miserable y glorioso. Hace 3 días valía $500 y un trapeador. Hoy estoy aquí para limpiar la casa, pero no como esperaban. Muchas gracias, leyendas de oficina. Suscríbete para mantener vivo el caos de los interruptores. Tu ex jefe tiembla en sus mocasines.